presentación del Niño Jesús y purificación de la Virgen María. El templo estaba en silencio aquella madrugada de febrero. Las primeras luces del alba comenzaban a filtrarse por las columnas del atrio, creando sombras alargadas sobre el piso de piedra. En el interior, un anciano llamado Simeón permanecía de pie, inmóvil, con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia el cielo. Había algo distinto en el aire esa mañana, algo que él había esperado durante décadas, durante toda una vida de oración y espera. Sus rodillas temblaban ligeramente, no por la edad, sino por una certeza que crecía en su pecho como un fuego contenido. Hoy, le había susurrado el Espíritu, hoy verás la salvación. Y mientras las puertas del templo comenzaban a abrirse para recibir a los fieles de la mañana, Simeón respiró hondo, sabiendo que su larga vigilia estaba a punto de terminar. Jerusalén, en aquellos días, era una ciudad de contrastes y tensiones. Las calles empedradas resonaban con el eco de sandalias romanas y los gritos de mercaderes que ofrecían aceite, telas y especias traídas desde tierras lejanas. Sobre las colinas circundantes, las torres de vigilancia romana recordaban a todos que el pueblo elegido vivía bajo ocupación. El templo, ese magnífico edificio que Herodes había renovado con mármol blanco y oro, se alzaba como un faro de esperanza en medio de la opresión. Era el corazón palpitante de la fe judía, el lugar donde el cielo tocaba la tierra, donde los sacrificios diarios elevaban el humo fragante de la oración hacia el Altísimo. La ley de Moisés era clara y específica. 40 días después del nacimiento de un hijo varón, la madre debía presentarse en el templo para su purificación. No era que el parto fuera impuro en sí mismo, sino que la vida misma, en su misterio más profundo, requería este tiempo de separación, este espacio sagrado entre el milagro del nacimiento y el retorno a la vida cotidiana. La mujer que daba a luz debía permanecer apartada durante 7 días, y luego esperar 33 días más antes de poder entrar nuevamente al santuario. Era un tiempo de descanso, de recuperación, de contemplación silenciosa del milagro que había ocurrido en su propio cuerpo. Además de la purificación de la madre, la ley establecía que todo primogénito varón debía ser consagrado al Señor. Esta tradición se remontaba a la noche terrible y maravillosa en que el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, cuando la sangre del cordero en los dinteles protegió a los primogénitos de Israel mientras los de Egipto perecían. Desde entonces, cada hijo primogénito pertenecía a Dios de manera especial. Debía ser rescatado mediante un sacrificio, un cordero para quienes podían permitírselo, o un par de tórtolas o palomas para los pobres. Era una ofrenda sencilla pero profunda, un reconocimiento de que toda vida viene de Dios y a Él retorna. María caminaba por las calles de Jerusalén con paso tranquilo aquella mañana. En sus brazos llevaba a su hijo, envuelto en mantas sencillas. José iba a su lado, protector y silencioso, llevando en las manos la jaula de mimbre donde 2 tórtolas arrullaban suavemente. Eran pobres, eso era evidente por la ofrenda que llevaban. No tenían dinero para un cordero, pero en el rostro de María había una serenidad que no provenía de las riquezas materiales. Sus ojos, cuando miraban al niño en sus brazos, brillaban con un conocimiento que iba más allá de lo que cualquier madre podría comprender. Ella sabía quién era este niño. Lo sabía desde aquella noche en Nazaret, cuando el ángel Gabriel había pronunciado las palabras que cambiaron su vida para siempre. 40 días antes, en Belén, ella había dado a luz en circunstancias que ninguna mujer desearía para sí misma. Un establo, el olor de los animales, la paja como lecho, la noche fría penetrando por las grietas de las paredes de piedra, pero había habido también una paz inexplicable, una quietud sagrada que envolvía aquel lugar humilde, como si el universo entero contuviera la respiración. Cuando el niño nació y lloró por primera vez, María lo había sostenido contra su pecho y había llorado también, lágrimas de agotamiento y de júbilo, de amor desbordante y de un temor reverente. Este era el Hijo del Altísimo, y ella era su madre.
El misterio era demasiado grande para comprenderlo completamente, pero su corazón lo guardaba todo, meditándolo en silencio. Los pastores habían llegado esa misma noche, todavía temblando por el encuentro con los ángeles en las colinas. Llegaron corriendo, tropezando en la oscuridad, con los ojos muy abiertos, balbuceando palabras sobre coros celestiales y un anuncio de gran alegría para todo el pueblo. Encontraron al niño tal como los ángeles les habían dicho, acostado en un pesebre, y se postraron ante él con una devoción que nació espontánea en sus corazones rudos de hombres de campo. Después se fueron, pero no como habían llegado. Se fueron glorificando y alabando a Dios, contando a todo el que quisiera escuchar lo que habían visto y oído. Y María guardaba todas estas cosas en su corazón, como tesoros preciosos en un cofre secreto. Ahora, 40 días después, mientras subían las escalinatas del templo, María recordaba todo esto. Recordaba también a los magos que habían llegado desde Oriente, siguiendo una estrella, buscando al rey recién nacido. Recordaba el oro, el incienso y la mirra que habían depositado a los pies del niño, dones extraños y proféticos. Recordaba la urgencia en la voz de José cuando, en medio de la noche, la despertó diciéndole que debían huir a Egipto porque Herodes buscaba al niño para matarlo. Todo había sido tan extraordinario, tan fuera de lo común, que a veces María se preguntaba si no estaría viviendo en un sueño del que pronto despertaría. Pero no era un sueño. El niño en sus brazos era real, cálido, perfecto. Sus pequeños dedos se aferraban a ella con la fuerza instintiva de todos los bebés. Sus ojos, cuando los abría, parecían mirar no solo a ella sino a través de ella, hacia algún horizonte invisible que solo él podía percibir. Era su hijo, nacido de su propia carne, alimentado de su propia leche. Y sin embargo, era también el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador que los profetas habían anunciado durante siglos. «Duerme profundo», parecía decirle María al niño con su mirada, aunque sabía que este niño había venido precisamente para despertar al mundo de su sueño de muerte. El templo estaba lleno de actividad matutina cuando llegaron. Los sacerdotes se movían entre los atrios con sus vestiduras blancas, preparando los sacrificios del día. El humo del incienso se elevaba en espirales hacia el techo alto, llevando consigo las oraciones de cientos de fieles. El aire vibraba con el murmullo de oraciones en hebreo, con el balido de corderos destinados al altar, con el sonido metálico de las monedas cayendo en los cofres de las ofrendas. Era el lugar más sagrado del mundo para el pueblo judío, el punto de encuentro entre lo divino y lo humano, y María sentía el peso de ese momento mientras cruzaba el umbral. José se dirigió a uno de los sacerdotes para hacer los arreglos necesarios. La purificación de María debía realizarse según el ritual prescrito, y el niño debía ser presentado formalmente ante el Señor. El sacerdote apenas miró al bebé en brazos de María. Para él, era uno más de los muchos niños que se presentaban cada semana. Tomó las tórtolas que José le entregó, hizo las anotaciones correspondientes y comenzó a recitar las oraciones rituales con voz monótona, repetidas 1000 veces a lo largo de los años. No veían nada especial. En esta familia humilde de Nazaret no percibía el temblor en las esferas celestiales, el regocijo de los ángeles, la atención concentrada del universo entero en este momento aparentemente ordinario. Pero Simeón sí lo percibía. Desde el otro extremo del atrio, el anciano había visto entrar a la pareja joven con su bebé, y algo se había encendido en su interior como una llama. El Espíritu Santo, que moraba en él, y le había hecho la promesa de que no vería la muerte antes de contemplar al Mesías del Señor, ahora lo impulsaba con urgencia. Sus pies se movieron casi sin su voluntad, llevándolo a través de la multitud hacia donde María y José se encontraban. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban. Toda su vida había estado esperando este momento, y ahora que llegaba, casi no podía creerlo. Simeón era un hombre justo y piadoso, uno de esos pocos que aún esperaban la consolación de Israel en medio de la desesperanza general, mientras muchos se habían acomodado a la dominación romana
Encontrando maneras de prosperar bajo la ocupación, Simeón mantenía viva la llama de la esperanza mesiánica. Había estudiado las profecías, conocía las escrituras de memoria, y su vida entera había sido una oración continua por la venida del ungido. Los años habían pasado, su cabello se había vuelto blanco, su espalda se había encorvado, pero la esperanza nunca se había apagado en su pecho. Y ahora, mientras se acercaba a María, sus ojos se llenaron de lágrimas. Podía sentir la presencia de Dios emanando de ese niño de la misma manera que uno puede sentir el calor de un fuego. Se detuvo frente a María, y ella, movida por un instinto que no comprendía completamente, le entregó al niño. Simeón tomó al bebé en sus brazos temblorosos, y en ese momento algo se rompió dentro de él, como cuando se rompe un dique y las aguas contenidas durante años fluyen libremente. Las lágrimas corrieron por sus mejillas surcadas mientras levantaba al niño hacia el cielo y comenzaba a orar. Sus palabras resonaron en el atrio con una claridad sorprendente. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, según tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La gente que estaba cerca se detuvo, volviéndose para mirar al anciano, que sostenía al bebé como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Algunos murmuraron entre sí, preguntándose qué estaba pasando. Otros simplemente miraban, intrigados por la intensidad de la emoción del anciano. José y María escuchaban asombrados. Las palabras de Simeón confirmaban todo lo que ya sabían, pero escucharlo de labios de este santo anciano, en este lugar sagrado, le daba una solemnidad nueva. Este era realmente el momento en que el cielo y la tierra se encontraban, cuando el Mesías prometido era presentado en su propia casa, el templo de su Padre. Y sin embargo, cuán pocos lo reconocían. Los sacerdotes seguían con sus rutinas. Los mercaderes seguían vendiendo sus palomas y corderos. La vida del templo continuaba como si nada extraordinario estuviera ocurriendo. Simeón devolvió el niño a María, pero antes de soltarlo completamente, fijó sus ojos en los de ella. Lo que dijo a continuación fue dicho en voz más baja, pero cada palabra cayó en el corazón de María como una piedra en un estanque profundo. Este niño está destinado para caída y elevación de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había gozo en esas palabras, pero también advertencia. Su hijo no traería una paz fácil, sino división. Algunos se levantarían por él, otros caerían. Sería una señal disputada, rechazada, malinterpretada. Y entonces Simeón añadió algo que María jamás olvidaría. Palabras que se grabarían en su alma como con hierro candente. Y a ti misma una espada te atravesará el corazón, para que queden al descubierto los pensamientos de muchos corazones. Una espada. El anciano profeta hablaba de sufrimiento, de dolor que la atravesaría como un arma afilada. María no sabía entonces exactamente qué significaba esto, pero lo guardaría en su corazón junto con todas las otras palabras y señales, y con el tiempo comprendería su terrible verdad cuando viera a su hijo clavado en una cruz, cuando sintiera cada golpe del martillo como si atravesara su propia carne. Pero no estaban solos en reconocer al niño aquel día. Mientras Simeón aún hablaba con María, una anciana se acercó desde las sombras del atrio de las mujeres. Se llamaba Ana, y era profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era tremendamente anciana, de 84 años, viuda desde su juventud después de solo 7 años de matrimonio. Desde entonces, nunca había abandonado el templo. Vivía allí, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Era una de esas almas raras que había convertido su dolor y soledad en una ofrenda continua, transformando su vida en una oración viviente. Ana tenía el rostro surcado por 1000 arrugas, cada una testimonio de años de lágrimas y sonrisas, de sufrimientos soportados y esperanzas mantenidas. Sus ojos, aunque nublados por la edad,
brillaban con una luz interior que la edad no había podido apagar. Cuando vio al niño en brazos de María y escuchó las palabras de Simeón, el Espíritu Santo que también habitaba en ella, le confirmó lo que ya sospechaba. Este era el Redentor de Israel, el que había de venir, el Mesías prometido. Ana comenzó a dar gracias a Dios en voz alta, alabándolo con palabras que brotaban de lo más profundo de su ser, y durante los días siguientes habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, a los fieles que llegaban al templo al amanecer para las oraciones matutinas, a las viudas que como ella vivían en los atrios del santuario, a los ancianos que estudiaban las Escrituras esperando señales del Mesías. Les decía que lo había visto, que el Consolador de Israel había llegado, que la redención estaba cerca. La mayoría no le creía. Algunos pensaban que la vejez la había vuelto fantasiosa, que confundía sus sueños con la realidad. Otros simplemente asentían con educación y seguían su camino, demasiado ocupados con sus propios asuntos como para prestar atención a las palabras de una anciana. Pero algunos, los que tenían corazones preparados, los que aún guardaban viva la llama de la esperanza, escucharon y se preguntaron si sería verdad. «Duerme profundo», parecía decirles Ana con sus palabras, porque el amanecer de la salvación ya está aquí, aunque aún no puedan verlo con claridad. Para María y José, la experiencia en el templo fue a la vez consoladora y perturbadora. Consoladora porque confirmaba lo que ya sabían. Su hijo era verdaderamente el Mesías, reconocido no solo por ángeles y pastores y magos, sino también por los justos de Israel, por aquellos que habían mantenido viva la esperanza mesiánica contra toda esperanza. Perturbadora, porque las palabras de Simeón sobre la espada que atravesaría el corazón de María recordaban que el camino del Mesías no sería fácil, que habría oposición y sufrimiento. Cumplidos los ritos de purificación y presentación, la familia regresó a su vida cotidiana. En ese momento, aún se encontraban exiliados en Egipto, habiendo huido de la furia de Herodes. Vivían entre extranjeros, en tierra ajena, esperando el momento en que pudieran regresar a casa. El niño crecía fuerte y sano, y María lo amamantaba mientras reflexionaba sobre todas estas cosas. Cada gesto del niño, cada sonrisa, cada balbuceo infantil, era para ella motivo de asombro y contemplación. Este era su hijo, pero también era el Hijo de Dios. Este niño, que dependía completamente de ella para su sustento, era el mismo que sustentaba el universo con su palabra. Los días en Egipto transcurrían lentos, marcados por el ritmo simple de la vida de refugiados. José trabajaba como carpintero, fabricando muebles y herramientas para ganarse el sustento. María cuidaba del hogar y del niño, manteniendo vivas las tradiciones de su pueblo en tierra extraña. Celebraban el sábado, recitaban las oraciones tradicionales, enseñaban al niño, conforme crecía, las historias de su pueblo, Abraham y la promesa, Moisés y el Éxodo, David y el reino, los profetas y sus promesas de redención. Finalmente, después de la muerte de Herodes, un ángel se apareció nuevamente a José en sueños, diciéndole que era seguro regresar a Israel. Empacaron sus escasas posesiones y emprendieron el largo viaje de regreso a casa. Pero al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, José temió establecerse allí, y en su lugar se dirigieron a Galilea, a la pequeña ciudad de Nazaret, donde María había crecido y donde José tenía su taller. Nazaret era un lugar insignificante, tan pequeño que ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. Era una aldea de casas blancas construidas en la ladera de una colina, habitada principalmente por campesinos y artesanos. Nada especial, nada glorioso. Y, sin embargo, allí el Hijo de Dios pasaría la mayor parte de su vida, creciendo en estatura y sabiduría, aprendiendo el oficio de carpintero de su padre adoptivo, viviendo una vida aparentemente ordinaria que escondía un misterio extraordinario. Cada año, María recordaba aquella mañana en el templo de Jerusalén. Cada año, cuando llegaba la fiesta de la purificación,
Revivía el momento en que Simeón tomó a su hijo en brazos y profetizó sobre él. Las palabras del anciano resonaban en su mente con claridad cristalina, especialmente aquellas sobre la espada que atravesaría su corazón. A medida que el niño crecía y se convertía en joven, y el joven en hombre, María comprendía cada vez más profundamente que el camino de su hijo sería de contradicción y rechazo. La fiesta de la purificación de María y la presentación de Jesús en el templo se celebra cada año el 2 de febrero, exactamente 40 días después de la Navidad. Es una fiesta que nos recuerda que Jesús vino al mundo de manera humilde, sometido a la ley como cualquier otro niño judío, aunque Él era el Señor de la ley. Nos recuerda que fue reconocido no por los poderosos y sabios, sino por los humildes y sencillos de corazón, como Simeón y Ana, que esperaban con paciencia la consolación de Israel. En la tradición de la Iglesia, este día también se conoce como la fiesta de la Candelaria, porque se bendicen velas que representan a Cristo, luz para iluminar a las naciones, como proclamó Simeón. Las velas encendidas nos recuerdan que Jesús vino a disipar las tinieblas de la ignorancia y el pecado, a iluminar el camino hacia el Padre, y nos recuerdan también que nosotros, como María y Simeón y Ana, estamos llamados a ser portadores de esa luz en un mundo que todavía camina en sombras. La historia de la presentación nos habla de espera y cumplimiento. Simeón había esperado toda su vida para ver al Mesías, y su paciencia fue recompensada. Ana había transformado su dolor y soledad en oración continua, y fue privilegiada con la revelación de la salvación. María había aceptado un misterio que no comprendía plenamente, y fue llamada bienaventurada por todas las generaciones. Todos ellos nos enseñan que Dios cumple sus promesas, aunque no siempre en los tiempos o de las maneras que esperamos. Nos habla también de reconocimiento y fe. En medio del bullicio del templo, entre cientos de personas ocupadas en sus propios asuntos religiosos, solo unos pocos reconocieron al Salvador. Los sacerdotes que oficiaban los ritos no vieron nada especial. Los mercaderes siguieron con sus transacciones, pero aquellos cuyos corazones estaban abiertos y atentos, aquellos que vivían en espera y oración, reconocieron la presencia de Dios cuando se manifestó de manera humilde y escondida. Esta es quizás la lección más importante que podemos aprender de este evento. Dios viene a menudo de maneras que no esperamos, en lugares que no anticipamos, a través de personas que el mundo considera insignificantes. Vino como un bebé pobre en brazos de una joven madre, no como un rey poderoso acompañado de ejércitos. Se reveló a ancianos olvidados en los rincones del templo, no a los sumos sacerdotes en los lugares de honor, y aún hoy viene a nosotros de maneras humildes y escondidas, en los sacramentos, en los pobres, en las circunstancias ordinarias de nuestra vida diaria, esperando ser reconocido por aquellos que tienen ojos para ver y corazones para creer. Las palabras de Simeón sobre la espada que atravesaría el corazón de María nos recuerdan también que seguir a Cristo, reconocerlo y acogerlo, tiene un costo. No es un camino de facilidades y consuelos superficiales. Es un camino que puede llevar al sufrimiento, a la contradicción, al rechazo, pero es también el camino de la verdadera vida, de la auténtica esperanza, de la redención que Dios ha preparado para todos los pueblos. María, en su purificación y en la presentación de su Hijo, nos enseña la importancia de la obediencia humilde a la voluntad de Dios. Ella no necesitaba purificación, pues había concebido virginalmente por obra del Espíritu Santo. Su Hijo no necesitaba ser rescatado del servicio del templo, pues Él mismo era el Señor del templo. Pero cumplieron la ley, se sometieron a las costumbres de su pueblo, se humillaron bajo la mano de Dios. En esta humildad encontramos un modelo para nuestra propia vida espiritual. No buscar excepciones o privilegios, sino cumplir fielmente lo que Dios pide, confiando en que su camino, aunque a veces parezca difícil o sin sentido, es siempre el camino de la vida verdadera. Simeón, después de ver al Mesías, pudo decir: «Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz». Había cumplido el propósito de su vida.
había visto la salvación de Dios. Su larga espera había terminado y podía descansar en paz sabiendo que Dios había sido fiel a su promesa. Esta es la paz que todos anhelamos. La paz de quien ha encontrado el sentido de su existencia, de quien ha visto cumplida la promesa de Dios, de quien puede descansar sabiendo que la salvación es real y está presente. Ana, por su parte, representa a todos aquellos que han convertido su dolor en oración, su soledad en servicio, su pérdida en ofrenda. Viuda desde joven, pudo haberse amargado, pudo haberse cerrado en sí misma, pero eligió vivir en el templo, servir a Dios noche y día, hacer de su vida entera una oración continua, y fue recompensada con el privilegio de ver al Redentor y de anunciarlo a otros. Su ejemplo nos enseña que ningún sufrimiento es desperdiciado cuando se ofrece a Dios, que ninguna vida es insignificante cuando se vive en su presencia. Ahora, mientras te preparas para descansar, lleva contigo estas imágenes. El anciano Simeón, sosteniendo al niño con lágrimas de alegría, proclamando que sus ojos han visto la salvación. La profetisa Ana alabando a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la redención. María guardando todas estas cosas en su corazón, meditándolas en silencio, preparándose sin saberlo para la espada que vendría. Y José, silencioso y fiel, protegiendo a su familia, cumpliendo la ley, confiando en las promesas de Dios incluso cuando no las comprende completamente. Piensa en cómo Dios se reveló en lo ordinario. Un bebé entre miles, una pareja joven entre muchas, un día de rutina en el templo, y cómo solo aquellos que esperaban con fe pudieron reconocer lo extraordinario escondido en lo ordinario. Pregúntate, ¿estoy atento a las maneras humildes en que Dios viene a mi vida? ¿Tengo ojos para reconocerlo cuando se presenta en formas que no espero? Considera también la paciencia de Simeón, quien esperó toda una vida por este momento. En nuestra cultura de gratificación instantánea, su ejemplo nos desafía a cultivar la paciencia, a confiar en el tiempo de Dios, a perseverar en la esperanza incluso cuando parece que las promesas tardan en cumplirse. Dios es siempre fiel, pero su fidelidad se despliega en su propio tiempo, que no siempre coincide con nuestros plazos y expectativas. Y piensa en María, que aceptó ser madre del Mesías, sabiendo que esto significaría también ser madre de dolores. Su sí a Dios no fue un sí a una vida fácil y cómoda, sino un sí al misterio, al sufrimiento, a la espada que atravesaría su corazón, y sin embargo, su sí fue total, incondicional, definitivo. Ella nos enseña que el verdadero amor siempre implica sacrificio, que seguir a Cristo significa estar dispuestos a abrazar la cruz junto con Él. Oremos ahora con las palabras que el Espíritu Santo inspire en nuestros corazones. Señor Jesús, luz para iluminar a las naciones, tú que fuiste presentado en el templo como primogénito consagrado al Padre, ayúdanos a reconocerte en las circunstancias humildes de nuestra vida diaria, que tengamos los ojos de Simeón para verte donde otros no ven nada especial, y el corazón de Ana para alabarte incluso en medio del dolor y la espera. María Santísima, Madre del Mesías y Madre nuestra, tú que guardabas todas las cosas en tu corazón meditándolas en silencio, enséñanos a contemplar los misterios de Dios con asombro y reverencia. Tú que aceptaste la espada del sufrimiento por amor a tu Hijo y a nosotros, acompáñanos cuando nuestra fe sea puesta a prueba, cuando el camino se haga difícil, cuando la cruz parezca demasiado pesada. Espíritu Santo, que moraba en Simeón y en Ana, revelándoles la presencia del Mesías, mora también en nosotros. Abre nuestros ojos para reconocer a Cristo en los pobres, en los sufrientes, en los últimos. Abre nuestros oídos para escuchar su voz en el silencio de la oración y en el clamor de los necesitados. Abre nuestros corazones para recibir su amor y compartirlo con generosidad, que podamos, como Simeón, llegar al final de nuestros días, habiendo visto tu salvación,
habiendo cumplido el propósito para el cual nos creaste, y descansar en paz, sabiendo que tú eres fiel a tus promesas, que podamos, como Ana, convertir nuestras pérdidas en ofrendas y nuestro dolor en oración, sirviendo en tu templo que es la Iglesia, con fidelidad y alegría, que podamos, como María, guardar tu palabra en nuestro corazón y permanecer firmes junto a la cruz, confiando siempre en tu amor, incluso cuando no comprendamos tus caminos. Concédenos el descanso profundo que viene de sabernos amados por ti, salvados por tu sacrificio, sostenidos por tu gracia, que nuestro sueño esta noche sea tranquilo y reparador, y que despertemos mañana renovados para seguir caminando en tu luz. Amén. Duerme profundo, descansa en la paz de saber que Cristo es la luz que disipa todas las tinieblas, que María intercede por ti como Madre amorosa, que el Espíritu Santo te acompaña en cada paso de tu camino, que los ángeles te guarden mientras duermes, y que despiertes lleno de esperanza y fortaleza para vivir un nuevo día en la presencia amorosa de Dios. Gracias por acompañarnos en esta historia de fe y esperanza. Si este relato ha tocado tu corazón y te ha ayudado a encontrar paz para descansar, te invitamos a dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para escuchar más historias de los santos que nos inspiran y acompañan en nuestro camino de fe. Que tengas una noche bendecida y un descanso reparador. Esto fue Dormir Profundo, con historias católicas. Buen descanso.